Luis Enrique, con él arrancábamos, con Luis Enrique arrancábamos y su superstición, quedarse en el mismo hotel a donde se quedó la temporada pasada cuando ganó en Múnich la UEFA Champions League. El Bayern, pues aparentemente ese hotel es el que ocupan siempre para hospedarse antes de los partidos europeos. Dijeron, no, 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 acá nos quedamos nosotros. El que tuvo opción de cambiarse porque quiso es el Cholo Simeone, que habiéndose quedado en un hotel en Londres para la fase de liga cuando caen goleados con el Arsenal, esta vez dijo no, pues yo me quedo en otro hotel. Y le preguntaron en rueda de prensa, ¿por qué ha cambiado de hotel? ¿Por superstición? Y dijo no, pues está más barato en el que nos quedaremos ahora. No le creo lo de barato en absoluto. Lo que sí creo es que este partido ha cambiado, me da la sensación, Barak, esta es mi percepción al menos, desde el análisis previo al partido de ida, al análisis que podemos hacer hoy al partido de vuelta, que la consideración de distancia entre uno y otro equipo se ha reducido, a mi entender. No sé si lo compartís. A ver, primero, enaltecer a Cholo Simeone tan preocupado por los fondos del Atlético de Madrid. No se preocupó por comprar raspador. Es el técnico más caro del mundo, pues de algún lado tiene que ahorrar el Atlético de Madrid para pagarle, ¿no? No es el más caro. Bueno, gana muy bien. ¿Quién es el más caro ahora? Muy bien. Dejémosla creo que así. Publicaron el otro día la clasificación y creo que estaba el cuarto. Creo que el más caro era Inzaghi. Buah. Yo tenía Hay que diferenciar entre el que cobra más y el más caro. Un técnico bueno, el de que cobra más, no, el que cobra más, me refiero. El que tenía un mayor sueldo ahora mismo era Inzaghi y el Cholo creo que estaba cuarto. Con un gran cariño lo recuerdo al técnico, Jorge creo que era su nombre, Mascaró era el apellido. De verdad, me enseñó a jugar al fútbol a mí, muy bueno. No, Barak, por favor, respeto al mister, de verdad. Lo otro es que él haya sido muy bueno para enseñar y yo muy malo para aprender. Él era muy bueno para enseñar. Compro, el profe Mascaró. Mi sensación, Fer, es que en la ida tenía muchas dudas sobre hacia dónde iba a ir. Sabía que iba a ser obviamente un partido de pocos goles, eso lo teníamos claro todos. Que si a lo mejor caían 2 goles, los 2 iban a ser de penal. También creo que todos más o menos podíamos dibujar ese camino en la ida. Pero lo que ha pasado en general desde que sabíamos que las llaves iban a encontrar a 2 equipos en general en baja forma, muy inconsistente lo del Atlético de Madrid y lo del Arsenal en caída baja, te hacía pensar que eso multiplicaba las posibilidades del Atlético de Madrid. Creo yo que la caída libre del Arsenal ha frenado. Frenó en contra del Manchester City aún perdiendo. El equipo hizo el mejor partido de 2026 seguramente, o al menos desde febrero, aún perdiendo, aún con el golpe que recibió en aquel momento previo a enfrentar en la ida al Atlético de Madrid. Y a partir de ahí se ha compuesto, le ganó al Newcastle, hizo un muy buen primer tiempo en contra del Fulham este fin de semana. A mí me da sensaciones de recuperación, es decir, dentro de todo lo que estaba perdido, dentro de la caída libre, no te digo que este Arsenal vuelva a ser el del primer semestre para nada, pero sí lo veo más seguro después de empatar fuera, entendiendo la dificultad que tiene un Atlético de Madrid, que es un equipo que le viene muy bien este tipo de resultados. Por ahí administrar una ventaja le puede costar más trabajo fuera de casa, y con el cuchillo entre los dientes tratar de defender ese empate. De todas formas va a ser un partido muy parejo, pero yo, a diferencia tuya, respecto a la ida, lo veo menos parejo, lo veo más cargado para el Arsenal. ¿Alex? Lo veo igual, estoy muy de acuerdo. El primer tiempo que hizo el Arsenal contra el Fulham yo creo que le sube la autoestima, le sube el nivel, porque te recuerda un poco al Arsenal de principio de temporada, y esto está relacionado con el retorno de Bukayo Saka. El Arsenal es un equipo extremadamente rígido, muy parecido al Barça en ese sentido, de que focaliza mucho su poderío en ataque en la banda derecha y en situaciones de 1 contra 1 del extremo, y eso es mucho más fácil cuando encuentra a Bukayo Saka, que estuvo muy fino contra el Fulham, ya te digo, en el primer gol. También hay que preguntarse qué hacía Raúl Jiménez jugando de lateral izquierdo allí. Las coberturas defensivas del Fulham fueron un auténtico desastre. Bueno, si no defienden, no te gusta. Si sí defienden, tampoco te gusta. ¿Qué hacen? No, hombre, pero las coberturas defensivas, defiende, pero hazlo bien, hijo mío. No me coloques al delantero centro de 34 años. Puedes continuar tu discurso. Claro. Pero ya te entendía, pero no, el tema es ese, que el Fulham defendió muy mal, pero el Arsenal se reencontró con esas sensaciones, con una circulación un poquito más rápida, con
con eso, con un Bukayo Saka travieso, metió a Luis Kelly por dentro como contención para darle un descanso a Zubimendi, que fue el centrocampista que menos tocó la bola en la primera parte de los 3 del Arsenal en el Metropolitano. Entonces, me gustó, sin ser un equipazo, sin ser pues eso, el nuevo Dream Team, pero me gustó las sensaciones que le daba el Arsenal. Y la cuestión es esa, una de las claves es encontrar a Bukayo Saka en 1 contra 1 con Ruggeri, las ayudas defensivas que pueda estructurar el Atlético de Madrid allí, pero sí que cerrando en casa, habiéndose escapado vivo de ese momento complicado que tuvo con las ocasiones de Lookman, con el palo de Griezmann, y habiendo recuperado un poquito de buenas sensaciones y a Bukayo Saka en buen ritmo, yo le doy un puntito de ventaja al Arsenal. Rodri, parece que van todos o que estarían todos para el conjunto del Cholo Simeone. Bajas importantes no se le ven, recuperaciones del Arsenal las está consiguiendo, Saka no sé si está al 100%, pero mejor es tenerlo porque ya lo usa y ya lo ha usado, y ante esto pues estará para el partido de vuelta. Parece que van todos, estando todos y estando en campo de Londres, en campo del Arsenal en Londres, todo está armado para que Arteta le pueda dar un ataque de nervios. Pues puede ser, porque es que yo estaba escuchando y entiendo lo que han dicho tanto Barak como Alex, porque yo estoy también en esa línea, ¿no? Que sobre el papel es más favorito el Arsenal, tiene la localía, el Atlético de Madrid el otro día en el partido de ida, creo que sobre todo las dos de Lookman, más el travesaño que consigue Griezmann, pues hace que el Atlético de Madrid desperdicie una ventaja que podría haber tenido, no voy a decir sin problemas, obviamente, pero que podría haber tenido, ¿no? Y ahí es donde también hay que tener en cuenta la otra parte de la historia, porque hablamos mucho del Arsenal, del favoritismo, pero hay que hablar también de lo cómodo que está el Atlético de Madrid en este tipo de situaciones, cuando no es el favorito, cuando está en inferioridad, es ahí donde mejor creo que se puede desempeñar el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, porque es un experto en ese tipo de situaciones. Veremos a ver, porque por mucho que el Atleti vaya con todo, creo que hay individualidades que no están al nivel que seguramente le gustaría al Cholo Simeone, y que voy a decir una cosa, como no espabilen van a acabar siendo decepciones, como por ejemplo Baena, no voy a mencionar lo de la lesión de Pablo Barrios, etcétera, porque creo que son bajas importantes para el Atlético de Madrid o falta de rendimiento importante para el Atlético de Madrid, pero en la adversidad está la gran fortaleza de este equipo. ¿Quién iba a imaginar que Ruggeri hiciera el tramo de temporada que está haciendo? Ni yo, que soy uno de los más contrarios a su rendimiento durante toda la temporada, pero de repente llega el momento de la verdad y te consigue como mínimo no restar. Veremos a ver, pero sí que es cierto que, insisto, yo esa parte del Atlético de Madrid, sabiendo cómo se ha hecho los Simeones, sabiendo la experiencia que tiene y jugando con esos nervios que pueda tener el Arsenal, porque sí, el Arsenal lo hizo muy bien el fin de semana, pero insisto, no está ahora mismo en la mejor situación posible en toda la temporada. Hay una sensación también, todo esto es un juego de sensaciones previo al arranque del partido, que con todo lo que ha vivido el Arsenal ahora, el 3-0 al Fulham no tendría, para mí por lo menos, que sacarle de encima la presión, porque ganarle al Fulham no ha hecho nada más que hacer lo que tenía que hacer. Esto pintaría a Alexis como algo extraordinario para el Arsenal. Llegar a una final de la Champions es algo que no pasa hace 20 años. Con todo esto encima, no le sacás la presión, y la presión cuando juega del lado del Arsenal suele entumecer al futbolista del conjunto de Arteta. Sí, bueno, ya estuvieron muy cerca en la temporada pasada. De hecho, en la eliminatoria contra el París, en el partido de vuelta, recuerdo que la primera media hora el París lo pasó fatal contra el Arsenal, y ahí estuvo muy cerca el equipo de Arteta de dar la vuelta a una eliminatoria que se le había puesto muy complicada. Es decir, es ya un equipo que está ya en esa zona, ¿no?, de candidatos a las Champions, y que, bueno, tarde o temprano terminará volviendo a jugar una final y terminará ganándola, porque el Arsenal es un equipo que tarde o temprano ganará la Copa de Europa. Es un grande de Europa, y lo raro es que no la haya ganado todavía. Lo que pasa es que perdón que te interrumpa, pero 2006, no estabas todavía en los medios de comunicación porque te conozco bastante. Cuando pierde el Arsenal aquella final, yo recuerdo haber pensado, el Arsenal va a estar acá de vuelta y la gana, si no se le ha escapado ahora, porque se le escapó, y la va a ganar la próxima temporada. Y estamos acá. Sí. Yo recuerdo dónde vi aquella final. La vi en un bar que hay aquí al lado de mi casa, con unos amigos. Un bar que ya no existe, se llamaba el 12 de octubre.
y pasamos una gran noche, la verdad. ¿Qué Pasamos pasó? una ¿Lo gran cancelaron noche. al VAR? ¿Qué pasó? No, que estuvo muy bien. ¿Sufrió del no pasó proceso nada. de cancelación o qué? Teníamos cierta tradición de ver los partidos grandes en ese bar y nos reuníamos allí todos y la verdad que lo pasamos bien. Y luego si los resultados pues iban acorde a lo que queríamos, como sucedió aquella noche, pues mejor, ¿no? Entonces disfrutábamos, celebrábamos. Y sí, había un momento en el que ya no se podía tener el bar abierto y se cerraban las puertas y, como se dice, lo que pasa dentro del campo se queda en el campo, ¿no? Y eso es lo que sucedía. No, ya sabéis que yo tengo, a pesar de que reconozco que el París es favorito porque trae un gol de ventaja y que el Arsenal es favorito porque juega en casa, y yo lo he contado aquí, o sea, no me estoy inventando nada, yo tengo la pedra desde que hicieron el sorteo de octavos y se vieron los dos cuadros, que la final va a ser Atlético Madrid-Bayern, yo lo he dicho aquí, lo he contado aquí, creo que se va a repetir la final del año 74 y como en el año 74 el equipo que gane esa final luego va a ganar su país la Copa del Mundo. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid le va a ganar al Bayern la final y luego España va a ser campeón del mundo. Creo que se va a repetir la misma historia y creo que el Atlético de Madrid va a cerrar el círculo. Es la sensación que tengo, es la intuición que tengo y creo que es lo que va a pasar. Además, el Atlético de Madrid con Simeone se ha visto en esta situación de tener empate en casa contra un equipo inglés 2 veces y las 2 veces ha superado la eliminatoria. Le pasó contra el Chelsea en 2014 y en el partido de vuelta ganó 1-3 en Stamford Bridge y le pasó contra el Manchester United en 2022 y en el partido de vuelta ganó 0-1 en Old Trafford con un gol. ¿Quién marcó el gol este? No sé si fue Reinildo, no recuerdo quién fue, pero fue un jugador... no recuerdo quién fue. Fue un jugador raro, no fue el goleador. Renan Lodi fue Renan Lodi. Y la única vez que Renan, te acaban de llamar jugador raro acá. No, el jugador raro me refiero que no fue Griezmann, que no fue Diego Costa, que no fue Falcao, que no Ahora fue el lo típico entiende. goleador. Que fue, bueno, pues eso. Y la única vez que al Atleti le han eliminado en una situación como esta fue el día del Chicharito, que el Real Madrid empató en el partido de ida en el Calderón y luego en el partido de vuelta ganó justo antes de que llegara la prórroga. Así que luego también recuerdo una Europa League del Atlético de Madrid, pero con Quique Sánchez Flores, que gana el Atlético de Madrid esa Europa League, pero que tiene en el camino 2 eliminatorias como esta, empatando la ida en casa. Le pasó contra el Galatasaray y con el Sporting de Portugal y también pasó las 2 eliminatorias. Es decir, no es una situación que al Atlético de Madrid, por lo menos en los últimos tiempos, le ponga especialmente nervioso. Vamos, que va a pasar el Atleti, Fernando. A ver, contame un camino, Alex, por donde ves al Atleti pasando. Uy. Bueno, haciendo algo que ya hizo bien en el partido de ida, que es minimizando las situaciones de balón parado del Arsenal, es decir, no concediendo corners, teniendo mucho cuidado con no conceder también faltas laterales, y lo hizo muy bien. De hecho, creó más peligro el propio Atlético de Madrid en jugadas a balón parado que el Arsenal, ese córner olímpico que intenta Julián. La cosa pasa por el estado físico de Julián, el tobillo, cómo está, y luego también a quién coloca en el costado derecho, porque Giuliano Simeone no está bien. El equipo mejoró mucho en la segunda parte cuando Marcos Llorente pasa a jugar en ese carril, en el carril derecho, y mete a un central más, mete a Lenormand para tener una defensa un poquito más sólida. Entonces, es elegir, es saber el estado físico de Julián, el estado físico de Giuliano, si te puede servir para ensanchar la cancha y para hacerle daño al Arsenal ahí, o si necesitas meter a Marcos Llorente en esa posición, con lo cual tendrías que jugar otra vez con Johnny Cardoso al lado de Coque. Tienes la opción de Nahuel Molina, que el otro día contra el Valencia se comió a Pelé. O sea, yo hice el partido e hizo un juego sensacional, haciendo de Simeone, jugando en ese carril, jugando más avanzado que el lateral. ¿Vos lo ves a Molina jugando con Llorente en este partido? ¿Juega Molina lateral derecho y Llorente en el medio? Podría ser, es que es una de las opciones. Esta mañana me estaba calentando la cabeza en eso de decir, si yo fuera Simeone, ¿cómo lo hacía? Porque es que Giuliano no está bien y Giuliano es importantísimo para que el Atleti penetre y presione por ese carril. Entonces, si no está bien Giuliano, lo más parecido que tienes es Llorente. Pero claro, a Llorente lo quieres un poquito más atrás de lateral porque tiene esa ida y vuelta. Ya te digo, Nahuel Molina compró muchos boletos el otro día porque hizo un trabajo sensacional, con un par de golpeos desde 30-40 metros, el que pega en el palo es sensacional, da una asistencia de taquito también. O sea, el chico estuvo muy bien. Es esa elección de Simeone. El resto lo tenemos claro. Lookman va a jugar en el otro lado, Griezmann va a jugar también como acompañante de Julián, pero tiene que elegir
quién intenta hacerle daño al Arsenal, teniendo en cuenta lo que funcionó en el Metropolitano, que funcionó mucho mejor Marcos Llorente en la segunda parte que Giuliano de inicio.